Una y otra vez cubren de lágrimas el altar del Señor. Lloran y gritan, pero el Señor no volverá la mirada para ver sus ofrendas ni las aceptará con gusto. Y se preguntan, ¿por qué? Pues porque el Señor ha visto que has sido desleal con la mujer de tu juventud, con tu compañera, con la que hiciste un pacto. ¿Acaso Dios no los hizo un solo ser, en el que abunda el Espíritu? ¿Y por qué un solo ser? Porque busca obtener una descendencia para Dios. Así que tengan cuidado con su propio espíritu y no sean desleales con la mujer de su juventud. Señor, añada bendición a su palabra. Hoy vamos a celebrar unas bodas de oro. ¿Por qué de oro? Porque los hermanos Aura Rosa, nuestro hermano Pedro Pablo, están cumpliendo 50 años de casado. Hace un año por ahí, un muchacho que trabajaba en la casa de mi suegro le dijo a mi suegra que le gustaría encontrar una esposa como ella. Mi esposa le dijo, ese material ya no lo hace. Y hacía referencia porque mi suegro tenía un carácter muy fuerte. Y mi suegra y ellos, pues, hasta que el suegro murió, estuvieron casados. No es fácil caminar juntos, sobre todo cuando son dos personas que vienen de dos extracciones, costumbres totalmente diferentes, porque aunque venga del mismo barrio, aunque venga del mismo pueblo, cada hogar es diferente. Y el hermano Pablo trajo las cosas de su hogar y la hermana Aura las cosas de su hogar, hasta que llegó un momento en que tuvieron que entender que eran un solo cuerpo, una unidad, una corporación diferente. Vengan para acá, mis hermanos. Amados hermanos, hoy estamos reunidos aquí con el propósito de la renovación de votos. Después de 50 años de haber hecho un pacto matrimonial, esta pareja viene de nuevo a renovar sus votos. Voy a pedirle que le tome la mano derecha a la hermana Aura. Mano derecha. Bueno, que él tiene sentido del humor y eso ayuda también a la relación. Entre otras cosas, sentido del humor es importante para un matrimonio. ¿Eh? En este momento ustedes vienen delante de sus hijos, nietos. ¿Tienen bisnietos? No. Ok, todavía no. Nietos e hijos a hacer un pacto de renovación de votos. En el mensaje más adelante voy a explicar que cuando una persona se casa está haciendo un pacto delante de Dios. Porque es en el nombre de Dios que se hacen los pactos. Ahora ustedes se presentan para hacer los nuevos votos que hicieron hace 50 años. Hoy, como ayer, en la presencia de Dios y ante estos testigos, se dan sus corazones, se han tomado ya las manos. Pedro Pablo Paternina, Raya Galindo, porque está casado con ella, no viene soltero. Hace 50 años tomaste a esta mujer cuya mano tiene como tu legítima esposa para vivir con ella en el santo estado del matrimonio. Prometiste amarla, consolarla, servirla, cuidarla en enfermedad y en salud, rechazando a las otras mujeres y vivir solo con ella mientras los dos vivieren. Por 50 años has caminado en este voto. ¿Quieres ahora, en la presencia de Dios y ante tus hijos y nietos y amigos y todos estos testigos, renovar este voto y continuar tu fidelidad hacia ella mientras los dos vivieren? Prometo, cumplo ante Dios que sí voy a hacer. Amén. Aura Rosa Galindo Raya Paternina, hace 50 años tomaste a este hombre cuya mano tienes como tu legítimo esposo para vivir con él en el santo estado del matrimonio. Prometiste amarlo, consolarlo, servirlo, cuidarlo en enfermedad y en salud, rechazando a otros hombres y vivir solo con él mientras los dos vivieren. Por 50 años has sido fiel a este voto. ¿Quieres ahora, en la presencia de Dios
ante tus hijos, nietos, amigos, renovar este voto y continuar tu fidelidad hacia Él mientras los dos vivieren y teniendo a esta comunidad como apoyo para este pacto? Amén. Pongámonos de pie, mis amados. Extiendan sus manos derechas hacia acá. Padre, en el nombre de Jesús, como pastor de la iglesia y representante del Evangelio de Jesucristo, yo bendigo a esta pareja. Ruego, Señor, que ese pacto que empezó quizás débil hace 50 años, que se ha ido fortaleciendo a través de las tribulaciones, dificultades, años y madurez, tú les ayudes a seguir adelante hasta el momento de su partida a tu reino eterno. Que tú les alientes, les fortalezcas, les bendigas y les des la capacidad emocional, física y espiritual para que los años que les restan de vida gocen de esta relación como una pareja que se ama delante de tu presencia. Bendice sus vidas, bendíceles con bienes materiales, con salud, y glorifícate tú rica y abundantemente en la vida de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dale el besito a la hermana. Dios me la bendiga. Pueden sentarse. Me alegró verle el rostro compungido a los hermanos Paternina. La emoción en el rostro de la hermana Aura. Y la verdad es que 50 años no se cuentan rápido. Es toda una vida. Queridos, amados, deseo aprovechar la oportunidad de esta boda de oro para dar un mensaje a todos ustedes y para que Dios hable también a mi corazón. ¿Está bien divorciarse por cualquier motivo? Esa es la pregunta que le hacen a Jesús. Ustedes la respondieron. En el capítulo 19 de Mateo, capítulo 19 de Mateo, entre otras cosas, los niños van a bajar. Pueden bajar los niños. Lo que pasa es que estaba emocionado yo. Me emocionó la hermana Paternina con su rostro lleno de emoción. Slow. No pushing. Mateo 19, versículo 3 al 12. Una vez más, todos sean bienvenidos. Me alegra verles. Álvaro y Gladys, hablamos luego del servicio, por favor. Entonces, vamos a ponernos de pie. Mateo 19, versículo 3 al 12. Entonces se le acercaron los fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Lean ustedes el 4. Él le respondió: ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos,
sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? Él respondió, Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro corazón, pero al principio no fue así. Y yo les digo que, salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Sus discípulos le dijeron, si tal es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió, no todos pueden comprender esto, sino solo quienes tienen este don. Porque hay eunucos que así nacieron del vientre de su madre, hay otros a quienes los hombres han hecho eunucos, y aún hay otros que así mismos se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de comprender esto, que lo comprenda. Señor, gracias por tu palabra leída. Me humillo ante ti, oh Dios. Vengo pidiéndote misericordia, capacidad, sabiduría, entendimiento y también, no solo para mí, pero para tu pueblo, para que sepan recibir en su corazón y guardarlo muy profundamente en sus vidas este mensaje. Guíanos, ministranos, llévanos a entender tu deseo y voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Algunas cosas debemos tocar antes de empezar y meternos de lleno en el mensaje. Primero, estamos en medio de un evento donde están los fariseos tentando a Jesús. ¿Qué medio usan para tentar a Jesús? Usan una rivalidad interna del fariseísmo, la disputa entre una escuela liberal y una escuela conservadora. Hillel es la escuela liberal la que dice que por cualquier causa el marido puede divorciar a su esposa. Shammai dice que no es así, que solo por adulterio. Ahora, fíjense lo que es la trampa que le tienden a Jesús. Si Jesús se pone de acuerdo con una de las dos escuelas, tiene repercusiones negativas la respuesta de Jesús. Si se hace al lado de Hillel, le van a tildar de laxo moral, de que ser una persona muy liberal en sus conceptos. Pero si se pone de acuerdo con los de Shammai, entonces lo van a poner como un hombre recalcitrante, legalista, duro de corazón, y en esa situación se presenta la pregunta a Jesús. Y un último punto. Fíjense y noten con claridad que la carta de divorcio se le daba ¿a quién? A la mujer. Y esto es interesante, porque la persona que supuestamente tenía la capacidad de divorciarse, de hacer lo que quisiera, era el hombre. Y esto ponía en desventaja a la mujer. Y la respuesta de Jesús, como la vamos a ver, pone las cosas desde otra perspectiva. Entonces, empecemos. ¿Está bien divorciarse por algún motivo? La respuesta de Jesús a la pregunta la vamos a ver más adelante, pero por el momento examinemos lo que está diciendo. La pregunta que ellos hacen denota, lleva la idea de que esta gente, igual que hoy, han tomado el divorcio como un asunto de liviandad. En otras palabras, vamos a casarnos, pero si las cosas no salen bien, nos divorciamos. Cuando vienen los primeros problemas al matrimonio, la respuesta en el corazón y en la mente de cada uno de los cónyuges puede ser: esto se está poniendo difícil. Lo mejor es él por allí
yo por allá. En otras palabras, el mundo que vivía Jesús, en cierta manera, era muy parecido al nuestro hoy. No había carros, no había aviones, pero había camellos, había burros para el transporte, pero el corazón del ser humano era prácticamente el mismo. Un corazón duro y un corazón liviano espiritualmente hablando. Entonces, la cultura influye en esto en una forma tremenda. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes oyeron las noticias en esta semana que en un país musulmán una mujer la encontraron en adulterio y la violaron 3 hombres. Amén, 3 hombres, 10 hombres. Por causa de estar en adulterio, una junta supervisora del pueblo determinó en esa junta que el castigo que le iban a dar a ella era que 10 hombres la violaran. ¿Extremo? Sí. ¿Injusto? Sí. Es más, cuando vemos una situación de esta, nos trasladamos inmediatamente a tiempos inmemorables, tiempos lejanísimos, que no debiera estar pasando en el día de hoy. Pero entonces tenemos aquí, en el oeste, en el primer mundo, tenemos una situación extrema en el otro camino. Una pareja se casa, un día la muchacha o el hombre dice, yo no quiero seguir con usted. ¿Por qué? Si yo te amo. No, ya me cansé de ti. Y sale y arma tienda en otro lugar. Si tiene hijos, no importa. Si tiene otras responsabilidades como parte del matrimonio, no le importa. Lo importante es que me cansé de ti y me voy. Y en algunos casos, en muchos casos, sin una razón profunda de fondo. Solamente que tiene deseo de iniciar una nueva relación. Entonces, vemos los extremos que se presentan en el día de hoy. En aquel momento parece que el tema del divorcio de Herodías con Felipe, su primer esposo, y el volverse a casar con su hermano, está en el aire la situación. ¿Ustedes se acuerdan que esto causó la muerte de Juan el Bautista? Bueno, los fariseos se acercan porque esto está posiblemente moviéndose en el aire, la gente lo está comentando y le hacen la pregunta a Jesús. 2. ¿Cuál es la respuesta de Jesús en referencia al divorcio? Versículo 4 al 5. Él le respondió, ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser, una sola carne. Ahora bien, veamos, hace como un año prediqué este texto, no vamos a ir allí, pero vamos a rescatar la idea de Deuteronomio 24, 1 al 4. En Deuteronomio 24, 1 al 4, que es el texto que los fariseos citan, lo que dice sencillamente es que si un hombre le da carta de divorcio a su mujer, ella puede ir y casarse, está libre para casarse con otro. Pero si el marido segundo muere, ella no puede regresar al primer marido. ¿Qué es lo que está queriendo decir? En conclusión, lo que está diciendo es, el matrimonio y el divorcio es un asunto tan serio y tan delicado que usted no puede estar jugando con este tema. Al punto de que si el marido segundo ha muerto, jamás usted puede volver al primero. ¿Por qué? Porque el primero le dio carta de divorcio, pero el punto no es la carta de divorcio, sino que el primero la amancilló. Cuando ella sale con carta de divorcio, sale humillada, sale rechazada.
Entonces, ¿cómo es posible que usted vaya a salir de una relación en tal circunstancia y situación y hoy, mañana o cualquier día regrese a donde la maltrataron, donde la trataron por injusticia, donde no la validaron como persona y mujer? Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora bien, sigamos con el 4 y el 5. Dice, ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Primero, ellos les citan la Escritura, pero la citan en una forma equívoca. Jesús no estaba hablando, o sea, Deuteronomio no estaba hablando de un mandamiento de divorcio. No. ¿Qué es lo que está diciendo? Más adelante lo vamos a ver, pero dice, ¿acaso, aunque está esa excepción allí en Deuteronomio, aunque esa excepción, no mandamiento, está allí en Deuteronomio, vayamos al origen, es lo que le dice Jesús. Concentrémonos en lo más importante. ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear un hombre y una mujer? ¿Para qué Dios creó a un hombre y a una mujer? En primer lugar, Dios creó al hombre y a la mujer para que se complementaran, pero para que se dedicaran el uno al... Dice, en el corazón de Dios el propósito era que fueran una sola carne. Aquí aparecen dos dedos, pero están pegados. Lo cual hace que sea una unidad. Usted por lógica mental sabe que hay dos dedos, pero son difíciles de despegar. Esa es la idea cuando nos juntamos en una sola carne. Dios nos unió para no desunirnos. Y en ese mismo principio radica el problema de la homosexualidad y el lesbianismo. En ese mismo principio radica el problema del adulterio. Cuando Dios nos creó, tenía en mente una relación indisoluble, una relación permanente. Dios no creó el matrimonio para divorcio. La idea y la intención del corazón de Dios no fue que se divorciaran cuando todo andaba mal. La idea de Dios fue crear al hombre para la mujer. Dios no creó a un hombre y a tres mujeres. Dios no creó a una mujer y tres hombres. Dios creó un hombre y una mujer para dar a entender que la relación era entre ellos dos y para ellos dos. El propósito de la creación del hombre y la mujer es que fueran una sola carne. Y Dios nos hizo para complementarnos el uno al otro. Porque Dios no tenía en mente una competencia de individualidades. Y el problema con el divorcio es precisamente una competencia de individualidades. Y el propósito de Dios no era que hubiesen dos individualidades, sino que hubiera una unidad. Y esto es importante, porque en el mundo de hoy, con los conceptos filosóficos del mundo de hoy, pues esto es mío y lo tuyo es tuyo, pero nada es mancomunado. La relación matrimonial es una relación mancomunada, de juntos, de estar juntos, de estar corporativamente sacando adelante esta relación, corporativamente sacando a estos hijos adelante, corporativamente, mancomunadamente trabajando por el bienestar de los dos, por cuidarnos el uno al otro, por apoyarnos el uno al otro. Mi trabajo ayuda a fortalecer la parte de tu trabajo, pero tu trabajo es vital para mí. Entonces, el problema es cuando en este mundo hemos hecho ya análisis sociológicos del tema en otras predicaciones, y no voy a entrar ahorita ahí. En este mundo, la idea es, yo soy libre de hacer lo que se me dé la gana. En el matrimonio ese no es el concepto. El que entra a una relación matrimonial con ese concepto le va a tocar bajarse del bus. El que entra al matrimonio tiene que entender que entra a complementarse, no a mantener
complementarios. Usted me complementa y yo te complemento. Tu aporte es vital, tu aporte a la vida es vital a mi vida. Pero de igual manera yo tengo valor para ofrecerte. Mi vida es valiosa para el crecimiento, la madurez y el desarrollo tuyo. 3. En el matrimonio hay una unión orgánica. En el versículo 6 dice lo siguiente. Dice, así que ya no son dos, sino un solo ser. Y añade una partícula interesante, Jesús es Mateo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre. Y la idea es que es un hombre en específico en el original. ¿Qué quiere decir con esto? Que donde dos están juntos, nadie puede estar en el medio. ¿Se acuerdan? Entre pelea de mujer y hombre o de marido y mujer, nadie se debe meter. ¿Se acuerdan? Es un dicho de nuestros países. Eso es verdad. Eso es bíblico. Ah, pero que mi mamá me dijo, tu mamá puede dar misa, pero aquí tú y yo. Pero que mi papá me dijo, tu papá puede decir y ser todo lo que sea, pero aquí tú y yo. Mi mamá me dio permiso, eso a mí no me importa. Porque es una situación entre tú y yo. Es nuestra relación. De hecho, que el Señor dice que los dos serán una sola carne y dice que por eso el hombre dejará. Su madre y su padre. ¿Y dejar significa qué? Separar. ¿Separarnos en qué sentido? ¿Físico? Mucho más. Matrimonio es una relación orgánica, porque cuando yo decido separarme de mi papá y mi mamá, estoy dejando las costumbres de mi papá y mi mamá. Estoy dejando las tradiciones de mi papá y mi mamá. ¿Usted no se da cuenta que a veces nosotros somos tribales de tribu? ¿Usted no se da cuenta? La gran mamá con el montón de pollitos para arriba y para abajo. ¿No se da cuenta de eso? ¿Para dónde ustedes se van en Navidad? El matrimonio, cuando decide casarse, está separándose espiritualmente, psicológicamente y emocionalmente. Se está separando. De hecho, es orgánico porque cuando usted se casa, empiezan nuevas tradiciones. Su matrimonio no se va a parecer en nada al de tu papá, de tu mamá. Y si se van a parecer, la cosa anda mal. ¿Por qué? Porque por bueno que sea su matrimonio, es un matrimonio que tomó su determinación y su camino porque ellos lo hicieron de esa manera, porque solo ellos dos pueden funcionar así. Pero usted se casó con una persona totalmente diferente a su papá o a su mamá. Por tal razón, cuando usted se casa, inicia un nuevo proceso. Pero no solamente es orgánico desde esa perspectiva, sino que cuando Dios puso al papá y a la mamá como parte íntegra, los puso para ser el sostén, la fortaleza, la enseñanza y la fuente de vida a esa nueva generación que un día tomará camino de separarse para iniciar nuevas tradiciones, nuevos pensamientos, nuevos proyectos de vida y caminarán de acuerdo a como creen que Dios les está guiando. ¿No creen ustedes eso? Jamás yo le exigiré a mis hijos que cuando se casen, o les enseño que cuando se casen sean como Marilyn y yo. ¿Por qué? Porque estoy desilusionado en mi matrimonio. No. Yo soy muy diferente. Es más, muchas veces pienso que no quiero que ninguno de mis hijos se parezca a mí. Cada uno es diferente desde esa perspectiva. La unión matrimonial es orgánica. La unión de dos seres produce todo un esquema nuevo de vida. De la unión matrimonial brotan nuevas generaciones, estilos de vida, conceptos éticos
Qué importante es el matrimonio, ¿no les parece? Cuando usted se divorcia, daña, interrumpe, rompe eso, porque por muy bien que le vaya en segundo matrimonio, hay cosas que no se han superado. Ojo, la persona que se divorcia lo que hace es llevarse sus problemas de carácter al segundo matrimonio, al tercero o al cuarto. ¿Y sabe qué pasa? Que entra en un ciclo, en un reciclaje de malos hábitos, que nunca va a enfrentar, que nunca va a confrontar. Por el contrario, queridos, cuando usted confronta sus realidades, cuando usted confronta su carácter, usted tiene la oportunidad de crecer, de avanzar, de madurar, pero no rompiendo las relaciones constantemente. Y eso que no he hablado del tema de la importancia del pacto matrimonial, porque el pacto matrimonial es hecho delante de Dios. Cuarto, ¿qué ocasiona el divorcio? Versículo 8. Él le respondió: Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro corazón, pero al principio no fue así. Fíjense, Moisés les permitió, pero Dios no castigó a Moisés. ¿No les parece a ustedes raro eso? Moisés permitió, porque eso no fue un mandamiento de Dios. Moisés le permitió que le diera carta de divorcio a la mujer. Pero ¿por qué lo hizo? Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Por qué Moisés permitió esto? ¿Por qué Dios no castigó a Moisés por haber dado esa laxitud en el cumplimiento de la ley? La realidad pecaminosa humana. Por eso se habla de caracteres no reconciliables, término legal para decir que los cónyuges son egoístas, incapaces de negarse a sí mismos y construir algo mejor. ¿Usted han oído esa declaración cuando alguien se divorcia? Divorcio por Incompatibilidad. ¿incompatibilidad de qué? Oh. Pero hay algo más. En esa parte Jesús pone a la mujer arriba. Cuando el Señor dice que por la dureza de corazón es porque había hombres no dispuestos a tomar el reto de amar a su esposa. Había hombres dispuestos a la injusticia. ¿Les parece raro eso hoy? Solo que hoy es de los dos lados, tanto la esposa como el esposo están en esa posición. En el caso de la ley era solamente el hombre, ¿cierto? Aunque la mujer podía también adulterar y todo ese tipo de cosas. Pero mantengámonos en el texto. En el versículo 7 le preguntan: entonces, ¿por qué Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? No. Dios no le mandó. Dios no le dio un mandamiento a Moisés. Lo que Moisés hizo fue una excepción por causas extremas donde la persona, en este caso la mujer, podría sufrir daños irreparables. Permitió que le dieran carta de divorcio, pero no era sencillamente porque era mandato de Dios. ¿Y a dónde está el problema? El problema es que ellos estaban pegando más a la excepción que al cumplimiento del amor. Ellos estaban más pendientes de lo que era mantenernos en el tema del divorcio, de qué permite que yo me divorcie, qué permite que yo deje a esta mujer. Ese era el punto central de ellos. Y el Señor les está diciendo: ese no es el centro. Acuérdense, en el principio Dios los creó varón y hembra. Los hizo una misma carne. Y, por otro lado, no es un mandamiento de Dios. Es una excepción a la regla que Dios le permitió que Moisés practicara. Moisés le permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro corazón, pero al principio no fue así. Sigue habiendo un problema de fondo. ¿Cuál es? Corazón. ¿Cierto? Pero no la válvula que bombea sangre, sino
el carácter de la persona que endurece su pensamiento, su alma, su voluntad y sus emociones. Y a través de ese endurecimiento le importa 5 ser injusto, maltratar o golpear. A eso no nos llamó Dios, a casarnos. Dios no nos llamó a ser golpeadores. Dios no nos llamó a ser injustos en la relación matrimonial. Dios no nos llamó a matar de hambre a una esposa o al esposo. Dios no nos llamó a insultarnos. Dios no nos llamó a maltratarnos psicológica y emocionalmente. Dios no nos llamó a ser abusadores en ninguna manera. En ninguna forma. Entonces, la tolerancia mostrada por la Escritura no es que fuese algo conveniente, solo que en algunos casos es necesario a causa de una anormalidad de las personas. En esos casos extremos es permitido el divorcio. Ojo, la palabra que dice la Escritura no es la palabra que se usa para adulterio. La palabra que usa la Escritura es la palabra porneia, que es fornicación. Pero fornicación puede incluir cualquier concepto sexual, pero muchos creen que si su esposo se estaba durmiendo con la cuñada, o sea, con la hermana de su esposa, o con la hija o con la sobrina, o cosas así por el estilo, entonces eso era porneia. Todo ese tipo de casos extremos era lo que daba la oportunidad de que las personas se divorciaran. Pero el mandato de Dios era el amor, el perdón, el respeto mutuo, la disposición a trabajar en pos de la relación, levantar la relación de tal manera que los dos maduraran y que los dos crecieran. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Cuál es la solución? Bueno, si hay impureza sexual, si hay problemas de injusticia o maltrato extremo, divórciese. Pero ojo, versículo 9 al 12. Y yo les digo, y fíjense quién habla, Jesús. Y yo les digo que salvo por causa de fornicación, porneia, cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otro o otra, comete. ¡Wow! Pablo recoge este concepto en 1 Corintios capítulo 7. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Sus discípulos le dijeron, y esto es lo que más me impactó a mí esta vez. Déjenme decirle, a este mensaje le trabajé y le estudié, como hacía mucho tiempo no estudiaba por un texto bíblico. Porque esto es un tema muy delicado. Hoy estamos rodeados de conceptos sociales que afrentan el Evangelio, que se levantan en contra de la verdad del Evangelio y nos llaman oscurantistas y nos llaman fanáticos religiosos por aplicar la palabra de Dios. Desafortunada y desgraciadamente para nosotros, por un lado, es que ustedes y yo tenemos que ser obedientes a Dios, no a los conceptos filosóficos del mundo, no a los conceptos que están de moda. Nuestros jóvenes, hay que trabajar mucho con ellos, porque nuestros jóvenes están recogiendo en la escuela, en la universidad, todos estos conceptos y los están incorporando a su desarrollo humano. Y la palabra de Dios pelea y lucha contra ellos en su mente, en su disposición a tomar decisiones. Y nosotros nos podemos ver avasallados por los conceptos filosóficos del mundo de hoy. Pero la verdad fue que Dios siempre tuvo en mente la unidad matrimonial. 2, si te quieres divorciar, piensa claramente que tienes que quedarte sin volverte a casar. Eso no es fácil. Eso es dificilísimo. Sus discípulos le dijeron, si tal es la condición del hombre con su mujer, ¿no conviene casarse? Me parece que sí. Y él le respondió, no todos pueden comprender esto, sino solo quienes tienen este don. ¿A qué se está refiriendo?
al don del celibato, que es un don. ¿Okay? Usted no puede ser célibe por dictamen de justicia, por una ley que dice todos los hombres tienen que estar solteros si quieren servir. No, señor, eso no trabaja así. Eso es un don que Dios le ha dado a algunas personas. Dice, porque hay eunucos que así nacieron desde el vientre de su madre. Hay otros a quienes los hombres han hecho eunucos, y aún a otros hay que asimismo se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de comprender esto, que lo comprenda. Oh, wow. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Grave. Me parece que es un asunto muy serio. Ahora, el propósito de este mensaje no es acusar ni ser juez contra nadie. Y lo primero que tienen que entender es eso. Mi idea es hacer exactamente lo que Jesús dijo. Antes de tomarnos livianamente el tema del divorcio, antes de meternos en una relación matrimonial, seamos sabios en qué es que nos estamos metiendo. Porque esto traerá consecuencias desde el orden espiritual y desde el orden emocional. Un divorcio hace daño a la vida de los hijos, quieran ustedes aceptar o no. Quiera yo entenderlo o no, el divorcio hace daño. Ahora bien, ¿cuál es el problema entonces que se divorcie y no se vuelva a casar o se case si se casa? Lo dije en el mensaje pasado porque recuerdo que lo dije. Si usted vino a Cristo en la situación que Cristo le llamó y conociste al Señor Jesús, quédate así. ¿Right? Por otro lado, y esto no es una salida, ni esto es un mandato de Dios. La otra parte es que si usted cree que ha cometido pecado volviéndose a casar, le tiene todavía una esperanza. ¿Cuál es? Arrepentimiento. Pedirle perdón a Dios por lo que ha hecho. Y si usted viene delante de Dios honesta y sinceramente a pedirle perdón a Dios, Dios le va a perdonar. Pero, ojo, ¿qué significa esto? Que usted se va a tomar en serio este nuevo matrimonio que tiene. Que usted lo va a trabajar a conciencia. Por eso, antes de casarse, olvídese de que está sola o está solo, porque, ay, es que estoy solo, ¿qué hago? No. Asegúrese de que usted se va a casar en la relación apropiada, ¿de acuerdo? A Dios. Que Dios está dirigiendo ese camino, que Dios es el que le está poniendo ese camino. De lo contrario, quédese tranquilito o tranquilita. Le va a ir mejor. Right? Si hay impureza sexual, divórciese, pero no se vuelva a casar. Quédese soltero, pero este no es un don para todos. Por último, determine mejor cambiar su carácter y sea consciente de que tiene problemas de índole de carácter. ¿Sabe cuál es la grandeza del matrimonio y llegar a 50 años de matrimonio? No fueron las peleas que tuvieron, no fueron los fracasos, pero es que a medida de esas circunstancias y situaciones, no solamente trabajaron y moldearon su carácter, sino que mostraron misericordia el uno para el otro, en este caso más del uno que del otro, ¿cierto? Porque el que peca está ofendiendo al otro, ¿sí o no? Ahora, el que falla siempre está lastimando y dañando la vida del otro. Pero no del otro, de sus hijos. Del testimonio de Jesús, del testimonio de la iglesia, porque la gente ve eso y lo critica. Entonces, amados míos, en el día de hoy, yo diría, parafraseando al apóstol Pablo, les voy a mostrar un camino mejor. Esfuércense por madurar y crecer espiritualmente, porque el Señor Jesús dijo que el problema radicaba ¿dónde? En el corazón. ¿Qué significa eso? Que estas personas no están dispuestas ni a crecer espiritualmente ni a madurar espiritualmente, que se portan día a día como niños malcriados. Yo hago lo que quiero, lo que se me da la gana, y tú quieras o no, tienes que aceptarlo. Así no juega mi gata. Lo que el Señor dijo fue todo lo contrario.
que seremos una sola carne. Ahora, como somos una sola carne, coja un bloque de ladrillo de 5 libras y descárguelo sobre su pie a ver si le duele. ¿Ustedes creen que le va a doler? Péguenle un martillazo al dedo suyo a ver cómo le va. ¿Ustedes creen que le duele? Bótese delante de un camión a ver si le pasa algo, mientras el camión va caminando. ¿Ustedes creen que le va a doler? Por supuesto. Bueno, eso es lo que Jesús dijo cuando dijo que éramos una sola carne. Cuando usted lastima a su pareja, usted está dañando su propia vida. Empiece por pensar en la desconfianza. Cuando usted adultera, esa esposa van a pasar, o esposo, van a pasar muchos años antes que vuelva a confiar en usted. Siempre tendrá en mente lo que usted le hizo. Siempre tendrá en mente. Oh, espera a ver, este ya me la hizo una vez. Vamos a ver si es verdad. Le dice, ¿estás seguro que estaba donde me dijiste? Claro, hoy en día no se hace esa pregunta. ¿Qué hace? Se va a Radio Shack y compra un GPS y se lo pone escondido al carro. ¿Ustedes creen que no? Yo soy pastor y yo he oído esas historias. Buena idea. 2. ¿Sabían ustedes que hoy en día los teléfonos celulares tienen unas aplicaciones que aunque su teléfono esté apagado, usted está oyendo la conversación? Eso es un extremo. Es un extremo del día de hoy, porque hoy hay tecnología que ha avanzado de una forma increíble. Pero amados, sin los extremos, pensemos claramente. La persona que se casa, el Señor Jesús no, nuestro Dios dice en Proverbios que el que se casa haya tesoro. El matrimonio es un tesoro, aparentemente para el día de hoy no, pero de acuerdo a Dios sí lo es. Es un tesoro el estar casado. El matrimonio trae satisfacciones maravillosas que no tienen que ver con lo sexual, porque ese es otro problema, ¿no? Creemos que el tema de la relación sexual es el centro matrimonial. Olvídense, porque llega un momento en la pareja que ya eso no funciona. Y aún así podemos ser buenos esposos, ¿cierto? Amarnos, cuidarnos, buscar y procurar el bien del otro. No crean que todo está en una relación sexual que saque chispas todas las noches. Eso pasa con el tiempo. Eso queda aparte por el tiempo. ¿Right? Entonces los que centran la relación sexual como la base del matrimonio están desorientados. Y claro, no les recomiendo que vayan al psicólogo, porque el psicólogo le dice, sí, háganlo. Porque ese es el centro del asunto. No, hay mucho más que eso. Es comprendernos, es perdonarnos, es tener misericordia del otro. El otro está muriéndose de frío, pero me la hizo que se muera de frío. No, es tenderle la manta. En algunos casos no es tenderle la soga para que se ahorque, pero es decirle quítate la soga que la tiene al cuello. Amados, el matrimonio es un reto tremendo, pero que si usted tiene la disposición de vivirlo bien, porque hay matrimonios de matrimonios, hay matrimonios que no tienen que pasar tantas situaciones extremas. Matrimonios que son normales, de vez en cuando un grito y se olvida y siguen de largo por otros 6 meses y vuelven y se gritan de una semana luego, ¿cierto? O dicen una tontera y después se arrepienten, pero eso es normal. Ahora, el asunto es esos matrimonios que vienen
de pelea en pelea todos los días, al desayuno, al almuerzo y a la comida, bueno, en un caso de eso yo creo que tendrían que revisar qué tipo de relación tienen. ¿Para dónde van con esa relación? ¿Están dispuestos a cambiarla? Entonces ya eso es otra cosa. Amados, ¿cuántos de ustedes piensan qué aburrimiento llegar a 50 años de casado? Qué privilegio llegar a 50 años de matrimonio. En el día de hoy, eso no existe mucho. Si usted no ha podido llegar ni a los 10 años de matrimonio porque tuvo situaciones extremas y se vio en la obligación de divorciarse, créanme que lo siento. Mi sermón no es para hacerle sentir mal a usted. Mi sermón lleva solo el propósito de Jesucristo. Tomémonos en serio el matrimonio y la relación matrimonial y trabajémosla. Trabajemos por el bienestar de nuestro matrimonio, porque en él vamos a ser bendecidos. Ese es todo el centro del mensaje. El Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie.